El valor de un alma. Vamos a comenzar primero con el texto y luego de manera introductoria os explicaré por qué he puesto este título a este mensaje. El texto en concreto se halla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y los versículos del 1 al 4. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, hermanos, yo no sé si a vosotros os ha pasado como a mí, que llevamos mucho tiempo leyendo la Biblia y leemos una vez y otra vez el mismo pasaje y de repente nos damos cuenta que hay algo que salta a nuestra vista, algo que nos ha pasado desapercibido. Y es lo que me pasó a mí con esto. Esto lo tengo yo en mi corazón desde hace años, cuando descubrí que Lucas había escrito no solo el Evangelio, sino el libro de los Hechos solamente para una persona, para Teófilo. Es de suponer de que Lucas no tenía conocimiento de la repercusión que iba a tener sus escritos, porque él desconocía de que en un futuro iba a existir un canon bíblico y que sus escritos iban a formar parte de ese canon bíblico, pero así fue. Y esto fue un impacto para mí hasta el día de hoy, ¿no? Porque Lucas y Hechos suman en su totalidad 52 capítulos. En aquel entonces no había capítulos, ¿no? Pero nosotros hoy lo tenemos como capítulos y podemos verlo así. Y vamos a empezar haciendo algunas aclaraciones sobre los dos personajes que se mencionan en este texto. En primer lugar, deciros que Lucas no era un apóstol, como mucha gente cree, porque ha escrito un evangelio. Me ha pasado más de una ocasión que creen que Lucas era un apóstol, y no. Lucas era un discípulo de Pablo. También sabemos que Lucas era médico y que era de Antioquía de Siria, lo que es la actual Turquía. Y sabemos también de que, dada su profesión, era un hombre instruido por su estilo literario, pero hay una cosa que los eruditos destacan de la persona de Lucas, y es que no solamente era un gran escritor, sino un gran historiador, porque si observáis, Lucas es el que nos sitúa mejor en el contexto cuando escribe el relato bíblico. Nos dice la época, quién reinaba, nos describe el lugar. Y hay un principio hermenéutico, que ahora explicaré lo que es la hermenéutica, que dice que si los datos históricos son ciertos, los datos espirituales también lo son. Y la hermenéutica no es ni más ni menos que el arte o la ciencia de la interpretación bíblica. Y lo voy a explicar con un ejemplo para que se comprenda mejor. Supongamos que el pastor David va a predicar sobre el famoso capítulo de Isaías 53. Y en un banco de la iglesia está sentado Isaías, ¿no? Y David coge y hace su exposición del texto y predica el capítulo 53 de Isaías. Y cuando termina de predicar, se levanta Isaías y dice: eso es exactamente lo que yo quería decir. Pues de eso se trata la hermenéutica, de que seamos
lo más fieles a lo que el texto bíblico quiere decir. Y sobre Teófilo hay poco que decir. Por el nombre, significa amigo de Dios, suponemos que era judío, pero son solo hipótesis lo que he encontrado respecto a la persona de Teófilo. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado una mente y tenemos que pensar. Siempre se nos dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios y pensar es muy bueno. Y como dice un predicador que yo escucho, Gerardo de Ávila, a sus alumnos los invita a pensar, que dice que pensar no cuesta dinero. Y yo me puse a pensar, digo, bueno, esta relación que hay entre Lucas y Teófilo indudablemente tiene que ser de un amor fraternal, cuando Lucas, ¿no?, dedica todo este esfuerzo, ¿no?, para exponerle a Teófilo. Pero ¿cómo fue? A lo mejor pudo ser que, al ser Lucas médico, fue a ver a Teófilo para atenderlo de alguna enfermedad y le habló de Jesús, o al revés, fue Teófilo el que le habló a Lucas, porque ya Teófilo tenía conocimiento del Evangelio. Bueno, eso lo dejo ahí, ¿no?, como un dato curioso. Entonces, en el versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí tenemos que destacar la palabra muchos. ¿Por qué? Porque cuando Lucas escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es alrededor del año 64 después de Cristo. Y ya por aquel entonces circulaban muchos evangelios que no se recogieron después en el canon bíblico. Y posiblemente de esos evangelios fue de los que se nutrió Teófilo. Entonces, por eso Lucas decide ordenar las cosas. Y luego hay otra palabra, ¿no?, que dice que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Y esto es una declaración de fe. Si nos vamos a Hebreos y miramos el significado de lo que es la fe, habla de certeza, ¿no? Y ciertísima viene de cierto, de algo cierto, pero no lo dice como algo cierto, sino lo dice como un superlativo, como diciendo, es que esto es más que seguro. Lo que está relacionado con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, estamos más que seguros de ellos, ¿no? Porque si es la certeza de lo que esperamos, ya se había cumplido. Cristo había llegado, el deseado. Después, si continuamos, dice: tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí hay una cosa muy importante. Aquí, cuando se refiere a los que lo vieron con sus propios ojos, Lucas nos está hablando de conocimiento experimental. Y el mensaje de Cristo está fundamentado en la experiencia. No podemos hablar de lo que no conocemos, y mucho menos de quien no conocemos. Para ilustrarlo con un ejemplo, yo puedo decirte perfectamente lo que es un coche, describírtelo, decirte vehículo a motor, con 4 ruedas, que necesita combustible, pero hasta que yo no me monte en un coche, lo vea, lo toque, me monte, lo arranque, circule, no voy a tener una comprensión más completa sobre lo que es un coche. Y por eso el conocimiento experimental es la base del mensaje del cristianismo. Por eso Lucas dice que fueron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas fue a la fuente, ¿no? Como se nos dice a nosotros continuamente, que leamos la palabra.
que vayamos a la fuente, porque ahí es donde está lo que necesitamos. Y también habla de ministros. Entonces, el propio Jesús lo dice en Juan 13:11, en la famosa conversación que tiene con Nicodemo. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Este conocimiento experimental también capacitó a los apóstoles, ¿no?, para que se convirtieran en ministros, que significa asignados por Dios, ¿no?, para que divulgaran el mensaje del Evangelio. Lo podemos ver en Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 16, donde nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En Efesios, ahora es Pablo el que habla, 3:7 dice: del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, porque si recordamos cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no?, dijo que seríamos testigos, ¿no? Y ellos estaban ministrando, predicando el Evangelio, estaban haciendo de testigos, ¿no? Y hay una cosa que hay que destacar, porque está presente, está implícita en este texto, que en la ley judía era necesario 2 o 3 testigos para confirmar una verdad. Por eso el plural que usa Lucas en este texto, cuando dice los que en principio vieron con sus ojos, le da veracidad al texto bíblico. También el propio Jesús, bueno, no quiero olvidarme del Espíritu Santo, del que venimos hablando durante tanto tiempo, porque la conversión junto con la recepción del Espíritu Santo nos transforma a todos en ministros y en testigos. El mismo Jesús también, para confirmar la veracidad de los hechos con el tema de los testigos, si recordáis, hay un episodio después de que Jesús fue crucificado y sepultado, de 2 que iban de regreso a la ciudad de Maús y iban hablando sobre las cosas, y Jesús se les une en el camino y le dice: ¿acaso eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén, ¿no? Y Jesús les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuántos habían? 2. 2 personas eran necesarias para confirmar una verdad. Cuando Jesucristo habla sobre la disciplina en la iglesia, si tu hermano tiene algo contra ti y no te oye, dice: llama a 2 testigos y delante de ellos, ¿no?, ponle tu causa. Bueno, continuamos. Dice en el versículo 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Cómo lo hizo Lucas? ¿No? Dice: habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribiéndolas por orden. Si buscamos el significado de la palabra diligencia, es la cualidad o estado del que está activo. Pero no debemos olvidarnos también
de que la diligencia es uno de los deberes cristianos que el Señor nos recuerda en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y después aquí también hay otra cosa que es, a mi entender, muy importante, porque dice que lo hizo con diligencia y le escribió las cosas por orden, ¿no? Y el orden es algo importantísimo para Dios. Donde está Dios, hay orden. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo sé que en este caso se está refiriendo a las prácticas que estaba viendo en la iglesia, ¿no?, de Corintios, pero esto es aplicable a todos los aspectos, ¿no?, de la vida del cristiano, ¿no?, porque dice que Dios habita en el orden. Y ahora el versículo clave de este texto es el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el propósito de la palabra. ¿Y qué es lo que hace Lucas, ¿no? ¿Qué es lo que intenta transmitirle a Timoteo con estas palabras? Pues en un principio le está transmitiendo una certeza consoladora. Le está dando un fundamento seguro, como lo dice de una manera maravillosa Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Así que no se apresure el que creyere, que no vaya y corra y edifique sobre la arena, sino que edifique sobre este fundamento estable que Lucas le está transmitiendo a Timoteo y que también Jesucristo nos transmite a nosotros en el Sermón del Monte. Y bueno, hermanos, para concluir, también le está transmitiendo también enseñanza e instrucción, que es algo necesario para todo creyente, y eso lo hacemos con oración y con el estudio de la palabra, ¿no? Pero él se lo pone por escrito, le ordena todas las cosas, ¿no? Porque claro, recordemos que Lucas, el Evangelio lo escribe como narrador, pero los hechos ya lo escribe como participante. Ya Lucas es un actor en el libro de los hechos, ¿no? Y yo quería deciros una cosa, ¿no? Para concluir, ¿no? Yo tengo una pena en el alma, ¿no? Y es que me hubiera gustado ser padre, pero debido a haber contraído el virus del VIH, pues nunca, ¿no?, he podido tener hijos. No es que no pueda tenerlo, sino que no he querido correr ese riesgo, ¿no?, de poner en riesgo ni a mi pareja ni a que el futuro bebé pudiera nacer con esa enfermedad. Pero he de decir que ahora lo que deseo, y en esto tiene mucho que ver nuestra hermana Juana, es tener hijos espirituales. Y teniendo nosotros el conocimiento experimental de Cristo y habiendo sido constituidos como ministros y testigos, ¿tendríamos la diligencia de Lucas y el esfuerzo por llevar el consejo de Dios a una sola persona? Aquí Lucas nos está poniendo delante de un espejo y nos está preguntando: ¿te ves haciendo esto?
Desde hace un tiempo estamos hablando de avivamiento, estamos hablando de los 10.000, que queremos 10.000 personas. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería si cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de Lucas, trajera un alma a la iglesia y le hiciera ese acompañamiento que le está haciendo Lucas aquí por escrito a Teófilo, o como mencionaba nuestra hermana Juanita, a la persona que le testificó el otro día? Así que, hermanos, pidamos en oración al menos un alma para Cristo, y cuando llegue, volquemos diligentemente todo nuestro amor sobre ella para que pueda tener esa instrucción y anclarse en el fundamento que es Cristo. Que el Señor os bendiga.